¿Alguna vez te has cuestionado qué sucedería si cada día lo transitaras guiado por la mano del Espíritu Divino? No nos referimos simplemente a asistir a una asamblea religiosa o a escuchar un discurso dominical, sino a vivir una existencia plena, completamente orientada, sustentada y colmada de su inconmensurable potencia en cada decisión trascendental y ante cada reto que emerja en tu trayectoria vital. Las Sagradas Escrituras lo declaran con una claridad asombrosa, desvelando una promesa que se extiende más allá de las fronteras del tiempo y del espacio, pero obtendrán una fuerza inusitada cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán testigos irrefutables hasta los confines de la tierra. Así lo consigna el venerable libro de los Hechos en su primer capítulo, 8º versículo. Esa fortaleza no es una abstracción etérea ni una mera postulación académica, es de hecho una autoridad concreta y palpable, una lumbre vivaz que transmuta lo endeble en una audacia insuperable y lo ordinario en algo genuinamente excepcional, imbuido de una esencia celestial. En este mismo instante te aproximas a descubrir cómo esa distintiva presencia de la deidad tiene la capacidad de disolver cadenas ancestrales, de abrir senderos que antes se consideraban impenetrables y de encender aptitudes espirituales cuya existencia ni siquiera intuías que residían en lo más profundo de tu ser. Tu presencia en este lugar no es producto del azar, ha sido orquestada con un propósito deliberado. Prepara tu alma, porque este mensaje ha sido meticulosamente concebido para despertar al campeón y al verdadero heredero de Dios que duerme en tu interior, anhelando manifestarse en su máxima expresión. Iniciamos nuestra travesía de descubrimiento adentrándonos en una verdad capital. Era de tu conocimiento que la energía que propicia una transformación integral en la vida de un ser humano no emana de la vigorosidad intrínseca ni de una voluntad individual férrea. Ese influjo, el que modifica destinos y levanta a los caídos, proviene exclusivamente del Espíritu Santo. Esta es la promesa vivificante que el propio Jesús otorgó a sus discípulos antes de su ascensión gloriosa al firmamento. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, les comunica con autoridad: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Esta no es una simple garantía destinada a una comunidad remota o a épocas ya extintas, sino una convocatoria vigente para ti, para mí, para cada alma que anhela una existencia plena y sobrenaturalmente capacitada. Este influjo no se reduce a una fuerza fugaz. Es la manifestación de la propia esencia divina en nuestro interior, una chispa sagrada que incita el espíritu y nos habilita para ejecutar la misión encomendada desde lo alto. Una vida regida por el Espíritu Santo es un sendero con un propósito redefinido, donde cada acción se alinea con la potestad celestial y cada aliento se convierte en un acto de devoción profunda. Este camino de renovación no está reservado para unos pocos privilegiados, sino para todo aquel que con humildad y confianza se disponga a abrir su corazón a la guía suprema. Es una exhortación a abandonar la mediocridad y abrazar la magnificencia para la cual fuimos concebidos. Desde las más pretéritas épocas, el relato del pueblo de Dios ha sido indeleblemente marcado por prodigiosas intervenciones que solo hallan explicación y comprensión a través de la unción inconfundible del Espíritu Divino. En los anales del Antiguo Testamento, el aliento de Dios descendía con majestuosidad sobre líderes visionarios y profetas intrépidos, infundiéndoles una dotación extraordinaria para encarar adversarios colosales, para abrir cauces que parecían absolutamente infranqueables, y para proclamar la verdad celestial con una autoridad incuestionable que resonaba en cada articulación. Fue la festividad de Pentecostés
Cuando el Espíritu Santo fue derramado en su culmen sobre los leales seguidores de Cristo, instante en el cual la potencia omnímoda de Dios se hizo presente en su esplendor más deslumbrante, transformando vidas de manera categórica e inmutable. Este acontecimiento no fue meramente un suceso histórico confinado a un lapso temporal. Fue, en esencia, el advenimiento de una nueva era, un tiempo donde el influjo celestial estaría al alcance de cada creyente que estuviera dispuesto a recorrer su sendero en íntima camaradería con el Supremo. La promesa de esta fuerza no es solo una dádiva, sino que engloba en sí misma tanto una invitación sublime como un desafío audaz, incitándonos a una relación más profunda. La invitación que se nos ofrece es a coexistir en una relación singularmente estrecha y persistente con el Espíritu Sagrado, consintiendo que su dirección celeste encauce cada uno de nuestros pasos, que su sabiduría excelsa reconfigure cada idea que anida en nuestra psique y que su esencia restauradora vivifique cada propósito que reside en nuestro corazón. Empero, de forma simultánea, esta promesa también nos plantea un reto intrépido, el de declinar de forma contundente la autosuficiencia humana y el yugo paralizante de la aprensión. Porque es una verdad irrefutable que únicamente aquel individuo que se somete plena y humildemente a la gobernanza del Espíritu Santo puede llegar a experimentar esa fortaleza de índole sobrenatural, una potencia que no solo desintegra ligaduras invisibles que nos constriñen, sino que también nos habilita para superar antagonistas espirituales que operan desde la penumbra, a menudo sin que tengamos plena conciencia de su influencia. En el presente, esta misma virtud divina continúa siendo el manantial inagotable de esperanza para incontables almas que enfrentan contiendas internas abrumadoras, profundas crisis existenciales y pruebas que, a primera vista, se perciben como absolutamente insuperables y desgarradoras. Para quienes anhelan ahondar en esta fuente de vigor y orientación divina, les extendemos una cordial invitación a integrarse a la comunidad de Tardes con Dios, un recinto donde la fe y la sabiduría se nutren asiduamente. En la era contemporánea, el Espíritu Santo se manifiesta como el soplo vital de la divinidad, la energía pura que revitaliza las fuerzas extenuadas, que aviva la valentía adormecida y que transfigura lo frágil y vulnerable en algo intrínsecamente invencible. No es de ninguna manera una mera coincidencia que las más grandes transformaciones espirituales y los movimientos de reavivamiento más impactantes que han jalonado la trayectoria de la humanidad hayan sido precedidos por una efusión prodigiosa del Espíritu Santo, una manifestación ineludible de su soberanía. Cada generación que ha abrazado y acogido este influjo celestial ha sido testigo presencial de la gloria inmarcesible de Dios, manifestándose con portentos asombrosos, milagros sobrecogedores y una pasión renovada y vehemente por la equidad divina y la verdad inmutable. Sin vacilación, es el instante propicio para despertar a esa inmensa potencia que reside latente en tu interior, de aceptar sin reservas que el Espíritu Santo no es un mero concepto teórico o una figura distante en el firmamento teológico, sino una realidad palpable y viviente que posee la capacidad incomparable de reescribir tu propia crónica de forma perenne. Pues cuando te dejas guiar por el Espíritu, jamás caminas en soledad. Llevas contigo la fuerza que emana de las alturas celestiales, una fuerza que asegurará que tu existencia deje una huella indeleble y trascendente en el flujo sempiterno del tiempo. Cuando el Espíritu Santo penetra en lo más íntimo del corazón de un creyente, se suscita una transformación profunda que excede con creces la mera capacidad de la voluntad humana. Las Escrituras sagradas nos revelan con una franqueza que impacta que por nuestra naturaleza inherente somos seres intrínsecamente endebles,
susceptibles a la inclemencia de las tempestades de la vida y desprotegidos ante las potestades invisibles que subrepticiamente procuran desviarnos del designio divino que nos ha sido encomendado. No obstante, la virtud del Espíritu es la respuesta sobrenatural y categórica que disuelve esa debilidad innata y enciende en nuestro fuero interno una solidez inquebrantable que no se apoya en la destreza física ni en la musculatura, sino que brota directamente de la presencia misma de Dios morando en nosotros. En el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor mismo proclama con una autoridad que resuena a través de las edades: mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta fuerza divina entonces no busca nuestra excelencia o perfección humana para manifestarse, sino que alcanza su esplendor máximo precisamente en nuestra entrega total y en nuestra apertura incondicional a su obra. Es en nuestra vulnerabilidad que su gloria se hace más evidente, transfigurando nuestras limitaciones en plataformas para la ostentación de su poder ilimitado. La paradoja de la fuerza divina estriba en su aptitud para operar con mayor intensidad donde la fragilidad humana es más notoria, demostrando que no es por esfuerzos, sino por gracia y por fe genuina. El apóstol Pablo, cuya senda terrenal estuvo marcada indeleblemente por incesantes persecuciones y retos de magnitudes colosales, no afianzó su resistencia en su propia ilimitada energía, sino que se asió con fe inconmovible a esa fortaleza invisible que le confirió la facultad de perseverar, de soportar los embates y de avanzar con un mensaje que revolucionó radicalmente el devenir del orbe antiguo y contemporáneo. Esa misma fuerza trascendente es la que el Espíritu Santo anhela prodigar en abundancia sobre cada alma que transite en plena sumisión y en una sensibilidad exquisita a su inconfundible voz. No se trata de una potencia pasajera sujeta a las fluctuaciones de las circunstancias externas, sino de una solidez constante, sempiterna, que tiene la prerrogativa de renovar la mente, de armonizar el corazón con los propósitos divinos y de capacitarnos para mantenernos firmes y erguidos en medio de las más adversas coyunturas. La transformación interior que el Espíritu Santo origina es el propulsor inextinguible que impele al individuo desde un estado de delicadeza espiritual hacia una robustez inquebrantable, una solidez que le permite afrontar cualquier embate. Para aquellos que buscan una robustez espiritual sin parangón y anhelan profundizar en su sendero de fe, la invitación está abierta: únete a Tardes con Dios. Ya no es el temor con sus garras inmovilizadoras el que rige nuestras pisadas, sino la certidumbre inamovible y segura en la convicción de que el mismo Dios que prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos está operando activamente desde lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo, con su sabiduría divina, modela el carácter de los creyentes, infundiendo en nosotros paciencia inagotable, un amor desinteresado, un gozo que trasciende las circunstancias y un autocontrol que nos faculta sobre nuestras inclinaciones y pasiones. Estos son los frutos irrefutables del Espíritu, reflejos vívidos de una existencia profundamente enlazada a la fuente inagotable y primordial del poder supremo. Esta fortaleza imperceptible se manifiesta de maneras diversas y contundentes en la serenidad imperturbable que exhibimos frente a las pruebas más arduas, en la osadía para enfrentar retos que parecen insuperables y en la capacidad de resiliencia para resistir los embates de la duda corrosiva y del desánimo paralizante. En cada generación la providencia divina ha erigido hijos e hijas que, ataviados con este influjo celestial, se han convertido en auténticas columnas de fe y faros de esperanza para la humanidad.
Es un testimonio palpable de que la presencia divina no solo transfigura al individuo, sino que lo capacita para influir en su entorno de manera significativa y perdurable. El Espíritu Santo no solo transfigura al individuo en su esencia más íntima, sino que también lo capacita y lo habilita para convertirse en una antorcha radiante en medio de la más densa penumbra, en un soporte inquebrantable para los desvalidos y los oprimidos, y en una voz profética que proclama la verdad en épocas de profunda confusión y desorientación. Caminar en consonancia con Él es más que un simple acto. Es un llamado trascendente a una existencia que sobrepasa con creces lo meramente natural, que pulveriza las ataduras de la mediocridad espiritual y que abre de par en par la senda hacia la plenitud gloriosa para la cual fuimos concebidos desde la eternidad. Porque esta fuerza, la potencia inmensa e incontenible del Espíritu, transfigura el alma en su totalidad y convierte al creyente en un guerrero indomable e invicto en el majestuoso reino de Dios. La fuerza del Espíritu Santo es además una potencia intrínsecamente liberadora, una energía divina de una magnitud incalculable, capaz de romper toda atadura, toda cadena que aprisiona al ser humano en las profundidades de las tinieblas y en las garras paralizantes del miedo más primordial. La fe, nutrida por el Espíritu, se erige en el motor que impulsa la superación de cualquier obstáculo, ya sea real o imaginario, abriendo caminos de libertad. Las Sagradas Escrituras anuncian con una autoridad inalienable que resuena a través de los siglos: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas noticias a los desfavorecidos. Me ha enviado para sanar los corazones quebrantados, para anunciar libertad a los prisioneros y dar vista a los que no pueden ver, para liberar a los que están oprimidos. Así lo registra el libro del profeta Isaías en su capítulo 61, versículo 1. Esta potestad no está destinada únicamente a consolar o a proporcionar un alivio transitorio. Su objetivo es fundamentalmente libertar, abrir prisiones invisibles que aprisionan el espíritu y superar las ligaduras sutiles y nocivas que el adversario ha tejido en nuestras vidas. Desde los albores de la nación de Israel, cuando Moisés alzó su vara con una fe inquebrantable para separar las majestuosas aguas del Mar Rojo, hasta los gloriosos tiempos apostólicos, donde el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, echaba fuera demonios con autoridad y desmantelaba sortilegios malignos, el Espíritu Santo ha sido, de forma constante, la fuerza indomable que aniquila las fortalezas espirituales erigidas por la oscuridad. Su presencia es el emblema de la victoria, un faro de esperanza en la adversidad y la garantía de que ninguna fuerza contraria puede prevalecer contra aquellos que caminan bajo su unción. Si anhelas experimentar esta libertad profunda y duradera, te extendemos la invitación a suscribirte a Tardes con Dios. Es la flama sacra que consume toda maquinación perversa del adversario y que traza rutas impensables en medio de la contienda espiritual más encarnizada. En el presente la realidad no difiere en absoluto. Los adversarios que nos asaltan, sean temores arraigados, opresiones espirituales o cadenas pesadas forjadas en el pasado, carecen absolutamente de dominio o poder alguno ante la unción soberana del Espíritu que nos envuelve y nos resguarda. Transitar en íntima comunión con el Espíritu Santo es, por consiguiente, avanzar en una victoria perenne sobre toda forma de cautiverio. La potencia que obtenemos no solo restaura lo que ha sido lesionado, sino que libera de forma completa, permitiéndonos habitar en una libertad auténtica y plena, la misma libertad que Jesús proclamó cuando aseveró: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así se lee en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 32. Esa verdad emancipadora se hace tangible
en la presencia inconfundible del Espíritu, quien nos confiere una autoridad sin igual para desintegrar ataduras invisibles, para sanar heridas profundas del alma y para vivir como hijos e hijas absolutamente libres del Dios Altísimo. En la manifestación de este influjo, la existencia experimenta un giro radical. El corazón halla sanidad y la libertad se convierte en una realidad palpable y experimentable en el día a día. La potencia que adquirimos al recorrer el sendero de la mano con el Espíritu Santo no se restringe únicamente a la liberación de ataduras o a la edificación de una fortaleza interior inquebrantable. Es además la energía divina que activa dones espirituales y produce cosechas celestiales. Una manifestación tangible y evidente de la presencia inmanente de Dios en el curso de nuestra existencia diaria. La palabra divina nos instruye con claridad meridiana que el Espíritu distribuye dones a cada individuo conforme a su soberana voluntad, tal como se consigna en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y además que el fruto inconfundible del Espíritu es afecto, regocijo, una paz profunda, paciencia inagotable, benevolencia, bondad inherente, una fe inquebrantable, mansedumbre y un autodominio ejemplar, según lo especifica la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estos dones y frutos no son meros atributos espirituales abstractos, sino que constituyen señales vivas y poderosas de la potencia divina que opera a través de nosotros, una potencia que impacta y transforma de forma contundente nuestro entorno circundante. La activación de estos dones es fundamental para el progreso del reino en la tierra, y cada creyente está convocado a descubrirlos y emplearlos para la gloria del Altísimo. En el devenir de la historia sagrada, cada movimiento significativo de avivamiento espiritual ha sido precedido por un despertar del Espíritu que propició el florecimiento de talentos extraordinarios, revelaciones profundas y ministerios diversos, impulsando el reino de Dios hacia nuevas y asombrosas dimensiones de influencia y manifestación. ¿Es acaso una simple casualidad que los apóstoles, rebosantes del Espíritu Santo, manifestaran milagros asombrosos, profecías inspiradas y una sabiduría sobrenatural que les permitió erigir la iglesia de Cristo y conquistar innumerables corazones para la fe? Hoy, esa misma unción poderosa está a disposición de cada creyente que se disponga con un corazón receptivo a vivir en la plenitud del Espíritu, permitiendo que sus dones latentes se activen con poder y que sus frutos se manifiesten con una autoridad innegable. Esta plenitud es un llamado imperativo a trascender la mediocridad espiritual y adentrarse en una existencia de impacto real y duradero, una vida que deje una impronta imborrable en el mundo. Caminar de la mano con el Espíritu es vivir en un flujo constante de una fuerza que nunca se agota, una fuente inagotable que se expresa en acciones concretas que revelan la gloria inmarcesible de Dios. Te animamos a explorar esta plenitud de vida en Tardez con Dios. Este influjo no es una dádiva para la mera exhibición personal o para la búsqueda de reconocimiento humano, sino que es otorgado con el propósito supremo de servir a la humanidad y de catalizar una transformación genuina en la sociedad en su conjunto. Es la fuerza motriz que impele al creyente a convertirse en una lumbrera resplandeciente en medio de las tinieblas más profundas, a sanar espíritus heridos y quebrantados y a proclamar la verdad divina con una autoridad que emana directamente de la esfera celestial. De esta manera, el inconmensurable poder del Espíritu Santo se erige como la clave fundamental para acceder a una existencia rebosante de propósito divino, para producir frutos espirituales en abundancia y para forjar un testimonio viviente que desafía las convenciones y los paradigmas del mundo. Transitar con el Espíritu Santo no es un mero acto ocasional, sino una vocación constante a cultivar una relación profunda, íntima y perdurable
donde la potencia recibida se mantiene vibrante y activa a través de una comunión diaria e ininterrumpida. La auténtica vida cristiana es una travesía continua de crecimiento, descubrimiento y rendición, donde cada jornada ofrece una nueva oportunidad para sumergirse más profundamente en la corriente del Espíritu Divino, una fuente de vida. Esta comunión se nutre de la plegaria ferviente que eleva el alma, de la meditación asidua en la palabra divina y de una obediencia incondicional a los preceptos celestiales. Las Sagradas Escrituras nos instruyen con claridad que no es suficiente con un instante efímero de encuentro con lo trascendente, sino que es una imperiosa necesidad morar de forma permanente en la presencia del Espíritu, tal como lo expresó el propio Jesucristo. El que me ama mis enseñanzas guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así lo consigna el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Esta morada espiritual no es un concepto abstracto, sino la fuente inagotable de poder, la conexión vital que alimenta y robustece al creyente para afrontar los desafíos del mundo con una valentía que sobrepasa lo humano y se torna sobrenatural. A lo largo de la historia milenaria de la Iglesia, los grandes avivamientos espirituales han emergido de corazones dispuestos a transitar en esta intimidad profunda con el Espíritu Santo, una relación que no es estática. Cada momento de oración, cada lectura bíblica, cada acto de obediencia son peldaños que nos acercan más a la plenitud de su presencia, permitiendo que su gloria se manifieste cada vez con mayor intensidad. Es un itinerario de constante revelación y transformación continua. No es una experiencia estática, petrificada en el tiempo, sino un fluir constante y dinámico que renueva la mente de manera incesante, que armoniza la voluntad humana con la soberana voluntad de Dios y que produce frutos espirituales que perduran y trascienden el transcurso del tiempo. La práctica cotidiana de la oración sincera y profunda, la reflexión asidua en la palabra divina y la sensibilidad afinada a la voz sutil pero inconfundible del Espíritu son los conductos primordiales por donde fluye con ímpetu la potencia divina que activa los dones espirituales, fortalece el carácter del creyente y lo capacita para la obra trascendente del ministerio. Sin esta comunión constante y vital, la fuerza divina tiende a desvanecerse progresivamente, debilitándose, pero con ella se mantiene firme, creciente y cada vez más manifiesta. Acatar al Espíritu Santo no es una opción, sino la llave maestra que abre portales que antes permanecían inexpugnables y desata un torrente de bendiciones sobrenaturales que inundan la existencia del creyente. Para desatar un torrente de bendiciones en tu vida, te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad en Tardes con Dios. La potencia omnipotente del Espíritu Santo se hace patente en toda su plenitud cuando el creyente se mueve en una obediencia inquebrantable y en una confianza absoluta, incluso en aquellos momentos en que las circunstancias externas parecen más adversas y desoladoras. Así lo ejemplifica de manera luminosa la historia de los primeros seguidores de Cristo, quienes a pesar de enfrentar persecuciones brutales y pruebas extenuantes, permanecieron inamovibles en su fe, sostenidos por la fuerza inagotable del Espíritu. Su obediencia incondicional no solo los mantuvo firmes, sino que también abrió caminos insospechados para que el mensaje de la gracia se expandiera con una velocidad asombrosa y para que la fuerza divina se hiciera visible de forma tangible a través de milagros y señales portentosas que atestiguaban la presencia de Dios. Este recorrido diario en profunda comunión con el Espíritu es el terreno fértil donde la potencia del Espíritu se multiplica exponencialmente y se transfigura en una existencia de victoria permanente y constante. No se trata únicamente de experimentar instantes extraordinarios y fugaces, sino de una vivencia continua de la soberanía divina en cada aspecto del ser,
No se trata exclusivamente de experimentar momentos extraordinarios y efímeros de manifestación divina, sino de cultivar una práctica constante y sostenida que transfigure lo ordinario de la existencia en un testimonio viviente y resplandeciente de la gracia inmerecida de Dios. Cuando te desplazas en íntima comunión con el Espíritu Santo, llevas contigo no solo una fortaleza para resistir los embates de la adversidad, sino también la sagacidad celestial para tomar decisiones trascendentales y el amor incondicional que disipa y vence todo temor que intente paralizar tu progreso. Este influjo no se limita a transformar tu vida individualmente, sino que irradia e impacta el mundo a tu alrededor, porque es la potencia de Dios obrando sin interrupción en ti y a través de ti para la manifestación de su gloria inmarcesible y para la edificación de su majestuoso reino en la tierra. En este periodo de revelación profunda se te convoca a discernir con una sabiduría aguda la inconmensurable profundidad de la fuerza que el Espíritu Santo derrama abundantemente sobre aquellos que eligen transitar en íntima y constante comunión con Él. Es un privilegio inmenso y una responsabilidad sagrada. No es una potencia efímera y pasajera ni un mero talento para la búsqueda de la aprobación humana o la notoriedad mundana. Es, por el contrario, la fuerza soberana que sustenta el cosmos, que rige los destinos y que transfigura lo más recóndito de nuestro ser desde la esfera invisible en el sagrado silencio de tu espíritu. El aliento divino susurra verdades eternas que desafían la lógica puramente racional y que abren de par en par los portales a destinos y propósitos que solamente Dios, en su sabiduría infinita, puede revelar. Esta es, sin duda alguna, la coyuntura decisiva para responder con una fe inquebrantable y una resolución firme de apartar de tu sendero todo vestigio de temor y cualquier forma de resistencia, y de permitir que ese fuego divino y purificador consuma por completo cualquier sombra o residuo de oscuridad que intente opacar el fulgor de tu senda y el designio celestial de tu existencia. No has sido convocado a una vida mediocre ni a transitar perpetuamente en la penumbra de la duda y la incertidumbre. Has sido divinamente destinado a irradiar la luz inconfundible del Altísimo, a convertirte en un testimonio viviente de su poder renovador y transformador. Si deseas desentrañar más verdades que transformarán tu vida, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Tardes con Dios. La metamorfosis auténtica y perdurable comienza en el instante preciso en que la voluntad humana se somete de manera incondicional a la dirección soberana del Espíritu Santo. En ese acto de entrega y sumisión nace un individuo completamente nuevo, moldeado con un propósito divino, preparado y equipado para la contienda espiritual que se libra en las dimensiones invisibles y para la gloria eterna que le aguarda. No postergues más esa entrega total y radical que tiene el potencial de impulsarte a un nivel superior de existencia, a una dimensión de vida donde el poder de Dios se manifiesta con una fuerza sin precedentes. Porque cada nuevo amanecer es un don precioso, una oportunidad invaluable para crecer exponencialmente en esa fuerza y para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, transfigurando realidades y vidas de forma impactante. Este proceso de renovación no es un evento único, sino un camino continuo de crecimiento y profundización en la relación con lo divino, donde cada paso es una afirmación de fe y una demostración del poder que obra en nosotros. La constancia en la búsqueda de la presencia del Espíritu es lo que garantiza una vida plena y llena de propósito. La guía del Espíritu Santo se asemeja a una brújula infalible en el tumultuoso océano de la existencia. En un orbe donde las voces de la confusión y el engaño resuenan con estridencia, Él se erige como el consejero supremo, discerniendo entre lo efímero y lo eterno a través de una voz interior suave pero inequívoca, a menudo descrita como una calma persuasión.
El Espíritu nos conduce por sendas de rectitud y justicia, revelándonos el camino que la Deidad ha delineado para cada uno de nosotros. No es una directriz coercitiva, sino una inspiración divina que ilumina nuestra mente y nuestro corazón, permitiéndonos adoptar decisiones que se alinean con la voluntad del Hacedor. Esta orientación celestial se manifiesta en la nitidez de pensamiento en momentos de incertidumbre, en la profunda serenidad que acompaña las decisiones acertadas y en la corrección amorosa que nos aparta del error. Es un faro luminoso en la penumbra, asegurando que cada paso que damos nos aproxime más al propósito divino. Sin esta guía, la existencia sería un constante vagar a tientas, pero con ella, cada jornada se convierte en una aventura dirigida por la sabiduría divina que supera toda expectativa humana y terrenal. Además de su función como guía, el Espíritu Santo es nuestro consolador por excelencia. En los valles de sombra de la vida, en los instantes de aflicción y en las profundidades del dolor humano, Él se manifiesta como la presencia divina que enjuga cada lágrima y restituye la esperanza. Su consuelo no es un mero paliativo o un alivio superficial, sino una infusión de fortaleza que revitaliza el espíritu quebrantado, permitiéndole erguirse y perseverar ante cualquier adversidad. Es la certidumbre de que no estamos solos en nuestras pruebas, de que existe una mano divina que nos sustenta y un corazón celestial que late en perfecta sintonía con el nuestro. Esta función consoladora se extiende a la sanación de heridas emocionales y espirituales, curando los traumas del pretérito y liberándonos de las cargas que nos oprimen y nos impiden avanzar. La presencia del Espíritu es un bálsamo para el alma, un refugio inexpugnable en la tempestad y una fuente inagotable de paz que sobrepasa todo entendimiento racional. Experimentar este consuelo divino es sentir el abrazo paternal del Creador en los momentos de mayor necesidad, una verdad que transfigura la desesperación en una esperanza renovada y vibrante. La hondura de este consuelo es inigualable por cualquier experiencia humana, ofreciendo una serenidad que desafía la lógica terrenal. Si anhelas este consuelo transformador, te extendemos la invitación a Tardes con Dios. La obra del Espíritu no se restringe a la comodidad, también ejerce una profunda labor de convicción. Él es quien nos revela la verdad respecto al pecado, la rectitud y el juicio venidero, no con el fin de condenarnos, sino para conducirnos al arrepentimiento genuino y a la restauración completa. Esta convicción es un acto de amor divino, una advertencia compasiva que nos insta a enderezar nuestros caminos y a vivir en armonía con los principios celestiales. No es una voz acusadora o de recriminación, sino una exhortación a la transformación, un llamado a la santidad que nos permite liberarnos de las ataduras del pecado y experimentar la libertad auténtica que emana de una vida recta y justa. Simultáneamente el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, elevando nuestras plegarias y súplicas ante el trono de la gracia, incluso cuando nuestras palabras resultan insuficientes o nuestra fe flaquea. Él es el puente entre nuestra fragilidad humana y la omnipotencia divina, asegurando que nuestras peticiones sean oídas y que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Esta intercesión constante nos otorga la certeza de que somos amados y cuidados por un Padre Celestial que siempre escucha con infinita bondad. El Espíritu Santo es también el magno revelador de las verdades divinas. A través de su influjo, las profundidades de la sabiduría de Dios son desveladas a nuestro entendimiento. La Biblia, que es la palabra escrita de Dios, cobra vida y significado bajo su iluminación espiritual. No es un mero compendio de textos antiguos, sino una fuente viva de revelación que el Espíritu hace accesible a nuestra mente y espíritu, dotándonos de una comprensión que trasciende lo intelectual.
Él nos capacita para descifrar los misterios del reino, para discernir la voluntad de Dios en las Escrituras y para aplicar sus principios eternos a nuestra vida diaria de manera práctica y transformadora. Esta revelación no se circunscribe al conocimiento meramente cognitivo. Es una experiencia que metamorfosea nuestra perspectiva del mundo y de nuestra relación con el Creador. Es por su obra que podemos ir más allá de la superficie de las letras y adentrarnos en el corazón mismo de Dios, descubriendo su carácter inmutable, sus propósitos sublimes y su amor incondicional. La revelación espiritual nos empodera para vivir con un sentido de propósito y dirección inequívocos, sabiendo que somos parte de un plan divino mucho más grandioso de lo que podemos concebir. Para una comprensión más profunda de la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte a Tardes con Dios y nutrir tu espíritu diariamente. Imagina una existencia donde cada jornada se convierta en una aventura de lo sobrenatural, donde las cadenas se disuelven por completo y los imposibles se transforman en realidades palpables que desafían toda lógica humana. ¿Estás verdaderamente preparado para desatar esa potencia que transfigura lo ordinario en algo extraordinario y te convierte en un guerrero invencible en el reino de Dios? Sumérgete en el secreto de una vida guiada por la incomparable presencia divina. Una vida que no solo impactará tu destino personal de forma radical, sino que dejará una huella eterna imborrable en el mundo entero para las generaciones venideras. No te atrevas a perderte esta revelación que cambiará por completo tu perspectiva de la realidad para siempre y te llevará a un nuevo nivel. Suscríbete ahora mismo a Tardes con Dios para que nunca, bajo ninguna circunstancia, te pierdas lo último en transformación espiritual y revelaciones que cambiarán tu vida. Hasta nuestra próxima revelación de la majestuosa gloria divina.